Ok, para este ejercicio el inciso A nos pide el campo eléctrico y magnético lejanos. Para ello, el campo eléctrico lejano sería igual a la integral de su longitud, vamos a ponerle 2h, por el diferencial del campo eléctrico. Para una antena de dipolo finita, existe la siguiente ecuación. Esta ecuación de aquí es el diferencial del campo eléctrico lejano. Entonces, simplemente sustituyendo por los valores que nos dan a nosotros en nuestro problema, quedaría de la siguiente forma la integral. Vean que lo único que cambió aquí fue que sustituí la magnitud de I por la función que nos dieron en el ejercicio, que es la función triangular que describe la corriente. Entonces, de esta integral saldría como constante. La integral quedaría de esta forma, donde lo único que hice fue sacar de la integral los valores que son constantes. Saqué la magnitud de la corriente, la impedancia, el beta, el seno y el exponencial. Ahora bien, como nos hablan de magnitud, recordemos que la magnitud lo que nos quiere decir es que no hay valores negativos. Entonces podríamos escribir esta integral de la siguiente forma. Vean que lo único que cambié fue los límites de integración. Ahora, como estoy integrando para obtener la magnitud, o sea, solamente estoy quitando los valores negativos, entonces no integro desde menos h a h. Ahora lo que hago es limitarla de 0 a h y multiplicarla por 2, porque sería simplemente multiplicar por 2 el reflejo, porque si nos ponemos a analizar la antena, sería de la siguiente forma. Sería aquí el eje X y Z, y la antena sería algo como esto. Y lo único que hay que notar es que si aquí sería menos h, aquí estaría h. Entonces, como simplemente queremos los valores positivos, porque nos están pidiendo el valor absoluto, sería que debemos integrar desde el origen, desde 0 hacia arriba. Y simplemente multiplicamos por 2 porque sería lo mismo, pero acá. Además, podemos simplificar o podemos escribir de otra forma este exponencial de Euler a la j beta z coseno de teta, aplicando la función de Euler. Entonces esta función me quedaría como, recordemos que la función de Euler se refiere al exponencial de j por phi es igual a coseno de phi más j seno de phi. Aquí pasó lo mismo, lo único que hice fue escribir este exponencial complejo de esta forma, y la única parte que nos va a importar es la parte real. Entonces la integral, con todo esto que acabamos de decir, nos queda de la siguiente forma. Ok, entonces la integral queda de la siguiente forma. Podemos simplificar este 2 de acá con este 4 y lo reducimos a 2, aquí a la mitad, y vemos que podemos repartir este coseno aquí con este producto acá, para que la integral sea un poco más fácil de realizar. Entonces quedaría de la siguiente forma. Véase cómo se repartió simplemente el coseno con la función triangular de la corriente y quedó de la siguiente forma. Para no hacer el video tan largo, simplemente voy a dar los resultados de cada una de las integrales. Entonces voy a hacerlas de diferente color. Para la primera sería la que se refiere a coseno de beta z coseno de teta, y la otra integral la vamos a hacer de celeste, que sería los mismos límites de integración, que serían de 0 a h, pero con z sobre h por el coseno de beta z coseno de teta por el diferencial de z. Aquí también me faltó. Tal vez como guía sobre si se quiere hacer a mano la integral, la de color verde se resuelve con sustitución y la celeste se resuelve con sustitución y luego por partes. Entonces los resultados nos quedarían de la siguiente manera. Entonces simplemente hay que hacer la diferencia de la integral de color verde con la de color celeste. Entonces como hay una resta a la mitad, entonces la de color celeste va a ser cambiada de signo. Entonces simplemente le cambiamos el signo a los valores del resultado. Podemos cancelar este de acá con este de acá, y nada más me quedaría escribir de otra manera
esta suma de fracciones, que sería de la siguiente forma. Aquí lo único que podría hacer, como tiene el mismo denominador, entonces podría escribirlo como beta cuadrado h coseno al cuadrado de teta, y simplemente hago la suma, 1 menos coseno de beta h coseno de teta. Me quedaría de la siguiente forma. Cuando uno trabaja con campos lejanos, vamos a escribirlo acá, él tiene como una parte constante y luego una función de configuración. Esta función de configuración solo depende de la variación con el ángulo de elevación teta. Entonces, si escribiéramos de una forma compacta este campo lejano, se quedaría de la siguiente forma. Véase que lo único que hice fue llevar las funciones que dependen de teta, como este seno, a dejarlos todos con respecto a teta, para que esto poder llamarlo una función de configuración dependiente de teta. Y las constantes como beta cuadrado por h las saqué de ese igual, bueno, de ese paréntesis, y lo puse acá. Aquí podemos ver que se puede cancelar un beta y quedaría ya de forma un poco más comprimida la función del campo. Y con esto ya tendríamos la expresión del campo lejano, el campo eléctrico lejano. Recordemos que en el inciso nos dijeron que h es mucho menor a la longitud de onda. Acá nos lo dijeron. Eso quiere decir que el producto beta L será menor, mucho menor a 1. ¿Por qué? Porque beta por L es lo mismo que tener 2pi entre lambda por la longitud. Y si lambda es mucho mayor a L, que es h, esto va a ser menor a 1. Entonces, la función de configuración, que es igual a, simplemente copiamos y pegamos, podemos simplificar o escribir de otra manera el coseno del producto beta h por el coseno de teta, como podemos escribir el coseno de esta manera, como está en el cuadro celeste, y sustituirlo para obtener una forma más simplificada. Entonces quedaría de la siguiente manera. Escrito de una forma más simplificada, simplemente queda de la siguiente forma. Aquí vemos que podemos cancelar este 1 y podemos hacer un poco más de álgebra para reducir esta función de configuración. Después de un poco de álgebra podemos llegamos a esto, y esto lo podemos escribir como beta cuadrado h cuadrado coseno cuadrado de teta por el seno de teta entre 2 veces coseno de teta, y este de acá se va con este. Queda de la siguiente manera la función de configuración, aproximadamente, cabe recalcar. Entonces, si cambiamos la función de configuración por esto que acabamos de obtener, que está acá, la parte constante, y la pegamos acá, y luego sustituimos lo que acabamos de encontrar como función de configuración como un medio del producto beta h, todo esto a la 2 por el seno de teta. Después de otro poco de álgebra, sabemos que esto se va a cancelar, me va a quedar uno arriba, y esto simplemente va a ser j por eta sub 0 por i sub 0 entre 2pi por r por el seno de teta. Aquí me quedaría un 4pi por r sería el denominador, por Euler a la menos j beta r. Sabemos que la impedancia al vacío, eta sub 0, es igual a 120pi. Entonces, 120pi entre 4pi por r sería 30. Entonces sería 30 j y sub 0 seno de teta entre r por Euler a la menos j beta r voltios por metro. Y esta expresión final sería el campo eléctrico lejano. Aquí cometí un error, aquí me faltó arrastrar el producto beta h.
aquí y aquí. Ahora, como antes lo dije, al tener el campo eléctrico es fácil obtener el campo magnético, porque simplemente esto de acá se divide entre la impedancia del vacío. Entonces 30 entre 120 pi simplemente sería agarrar toda esta magnitud y dividirla entre eta sub 0, quedaría de la siguiente forma. Este sería el resultado del campo magnético lejano. Ok, en el inciso B, ¿qué nos preguntan? Ya tenemos los campos lejanos, eléctrico y magnético. Ahora la parte B nos piden la resistencia de radiación. La resistencia de radiación. ¿Cómo podemos obtenerla? La resistencia de radiación la podemos obtener a partir de la potencia de radiación, que es un medio de la magnitud de la corriente al cuadrado por la resistencia de radiación. Pero para ello necesitamos la potencia de radiación. También sabemos que esto es igual a la integral doble por el ángulo azimutal, por el ángulo sólido, por la intensidad de campo, intensidad de radiación, por el diferencial de ángulo sólido. Y como tenemos los campos eléctrico y magnético, entonces podemos obtener la intensidad de radiación, como en el ejemplo anterior, que simplemente sería agarrar esto y obtener la magnitud del vector de Poynting y multiplicarlo por r cuadrado. Entonces, simplemente sería hacer eso. Recordemos que el vector de Poynting lo podemos escribir como un medio por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado entre eta sub 0. Ya tenemos el campo, entonces simplemente omitimos las partes que van con la fase y simplemente nos quedamos con la magnitud. Entonces quedaría, esta sería la magnitud del vector de Poynting promedio. Y como falta multiplicarlo por r cuadrado para obtener la intensidad de radiación, entonces se me va a cancelar este r cuadrado. Entonces me quedaría simplemente, ok, ahora ya teniendo la intensidad de radiación, podemos obtener finalmente la potencia de radiación, que es lo que estamos buscando desde el inicio. Entonces simplemente sería copiar esto de acá, multiplicarlo por el diferencial, que ya sabemos que es el seno de teta por el diferencial de teta por el diferencial de phi. Esto agregando también los límites de integración, que no nos lo dicen en el inciso. Correcto, no nos lo dicen en el inciso. Entonces vamos a suponer que es sobre una esfera perfecta. Entonces sería de 0 a 2 pi y de 0 a pi los límites de integración. Entonces esto un poco más, bueno, multiplicando el seno para obtener el seno al cubo, quedaría de la siguiente forma. Ok, este sería simplemente aquí multiplicando el seno para obtener el seno al cubo y sacamos de la integral todo lo que sea constante. Entonces sale el 900, sale esto de acá y el 240 pi. Me queda la integral doble de 0 a 2 pi, de 0 a pi, por el seno al cubo de teta, por el diferencial de teta, por el diferencial de pi. Todo esto de aquí me da 8 tercios de pi. Y multiplicando este valor y reduciéndolo lógicamente con las constantes que tenemos aquí, se obtiene que sería 10 por i sub 0 por beta h al cuadrado. Esto sería igual a un medio de la corriente al cuadrado por la resistencia de radiación. Ahora, como vemos, la resistencia de radiación ya la podríamos obtener. Se cancela esta, bueno, vamos a escribirlo un poco mejor. I sub 0 cuadrado, beta cuadrado h cuadrado, un medio de I sub 0 cuadrado por la resistencia de radiación. Se cancela la corriente al cuadrado y ya podríamos obtener la resistencia de radiación en términos de la longitud de onda y de la misma longitud de la antena. Entonces quedaría 20. Este sería el resultado en ohmios, pero incluso podríamos reducirlo un poco más, porque recordemos que beta es igual a 2pi entre lambda. Entonces, sustituyendo eso por lo que tenemos, quedaría de la siguiente forma. Y bueno, multiplicando este 20 por el 40 sería 80. Entonces sería 80 pi cuadrado. Y podemos dejar el h entre lambda y todo esto lo elevamos al cuadrado. Y esta sería finalmente la resistencia de radiación que andamos buscando, o en ohmios. En el inciso C nos piden la directividad.
y la directividad sería cuando la ganancia directiva es máxima. Pero a lo largo del ejercicio hemos obtenido todo lo necesario para simplemente sustituir en este punto ya del problema, porque esto simplemente sería la potencia de radiación. Aquí evaluamos en su máximo. Aquí sustituimos la intensidad de radiación máxima, que ya sabemos que va multiplicada por el seno al cuadrado, pero como buscamos el máximo, simplemente agarramos la magnitud. Y la potencia de radiación ya la obtuvimos también, entonces simplemente sustituimos por lo que antes obtuvimos. Y finalmente, después de un poco de álgebra, aquí haciendo extremos por extremos, medios por medios, cancelando esto con esto, quedaría un valor de 1.5 y que en decibelios sería 1.76 decibelios. Y este, por fin, sería el valor final de la directividad. Y ya con eso tendríamos el ejercicio resuelto.